Te damos gracias, Señor, y te pido el Espíritu Santo para todas las personas que están participando de este canal, donde meditamos la palabra de Dios, donde cada día hacemos oración, donde cada día nos encontramos contigo y pedimos que nos des tu Espíritu Santo para poder avanzar en la vida, en la existencia. Te entregamos las dificultades, los problemas. Tú sabes, Padre Santo, que todos nosotros, todos los días, por el mismo hecho de ser seres humanos, somos conscientes de las realidades, de las limitaciones, somos conscientes del sufrimiento y del dolor que no son conscientes los animales tanto como nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Iniciamos el mes de septiembre, el mes de las Sagradas Escrituras, el mes de la Biblia. Un saludo muy especial para los amigos de la diócesis de Santa Marta. Nos vamos a encontrar con ellos en una jornada que vamos a vivir el 23 y el 24 de septiembre a las 7 de la noche. Un saludo muy especial al Padre Juan José, que es el encargado de la animación bíblica de la pastoral. Desde ya nos vamos preparando con la oración para vivir este mes, un mes en el cual vamos a meditar mucho la palabra de Dios. Hoy vamos a centrarnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 14. Se trata de un hombre que es fariseo y que recibe a Jesús en su casa. Es jefe de los fariseos. Vamos a buscar en el texto de San Lucas, capítulo 14. Recordemos que esto sucede en un viaje que Jesús realiza. Ese viaje comienza en el capítulo 9:50 y va a finalizar en el capítulo 19, versículo 28. Casi 10 capítulos Lucas le dedica a este viaje. Y por lo tanto, aquí dice que un sábado fue Jesús a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y ellos se pusieron a observarlo. Fue a comer. Un sábado entró Jesús a comer. En el texto original dice a comer pan. Aquí en el castellano se roba la palabra, la traducción no la tiene. Pero es necesario que tengamos en cuenta porque ya en el capítulo 13, versículo 22, se habla del banquete del amor. Recuerden ustedes que dice el capítulo 13, 22, mientras iba de camino, ya sabemos cuál es el camino hacia Jerusalén, y uno dice, Señor, son pocos los que se salven. Y Jesús responde, esfuércense por entrar en la puerta angosta, porque les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Y cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes se quedarán. Y entonces dice el texto, que muchos responderán, Señor, abre, no le responderán. No sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestra sinagoga. Miren eso, hemos comido y por eso le dije que había que mirar. Y más adelante en el versículo 28 dice, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes los harán dejado afuera. Está hablando del banquete. En la mesa del reino. Vendrán a sentarse a la mesa del reino. Y luego más adelante vamos a encontrar muchas veces en el capítulo 14, versículo 15, uno de los convidados que oyó esto le dijo, dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y luego viene la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15, que también va a hablar de la comida, etc. Pero yo quiero primero que todo ubicarnos en ese contexto. El contexto es un banquete del reino y ese banquete está haciendo alusión a la Eucaristía. ¿Y qué pasa? Dice que Jesús, al ver que los invitados escogían los mejores puestos, les hizo esta sugerencia. Cuando te inviten a un banquete de boda, no te sientes en el puesto de honor porque puede haber otro invitado de más categoría que tú. Y al llegar el que lo invitó a los dos, puede decirte que le cedas el puesto al otro. Entonces tendrás que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto.
Entonces el Señor nos está hablando de este banquete y vamos a traducir esto a la existencia, porque se trata de que si el banquete es la Eucaristía, donde yo voy a encontrarme con el Señor, la primera actitud que debo tener es de humildad con las personas con las cuales me encuentro para adorar y alabar a Dios. Es una actitud donde nosotros no somos más ni menos que otra persona, ni más porque somos inteligentes, ni menos porque no tengamos conocimiento, ni más porque seamos bonitos, ni menos porque seamos feos, ni más porque tengamos dinero, ni menos porque no lo tenemos. Pero nosotros muchas veces establecemos esas diferencias, pero resulta que en el banquete de Dios no sucede así. En el banquete de Dios, el más importante es el que sirve, el que ama, el que perdona, el que tiene una actitud humilde ante la vida. ¿Y qué significa una actitud humilde? Es la persona que es realista, es la persona que no aparenta. La persona humilde es la persona que vive de acuerdo a la realidad de ella. No vive una realidad distinta. Por eso sabe leer e interpretar las acciones de Dios, porque para poder captar a Dios se necesita de esta categoría. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se le ha revelado a los sencillos. Y por eso Jesús nos está orientando acerca de cómo nosotros tenemos que tener humildad en esta experiencia del banquete. ¿Qué pasa? Que luego nos dice que nosotros debemos, con una actitud humilde, llegar y sentarnos donde Dios lo ha dispuesto, donde el Señor ha querido, porque Él quiere que participemos de ese banquete. Y recordemos que no es importante por nada material, somos importantes porque somos servidores y porque amamos. Ahí somos los primeros, no importa si estamos sentados en el último o en el primer puesto. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué significa también la humildad? La humildad también significa que aquella persona que ama tanto es capaz de estar por encima de un insulto, de una indiferencia, de una humillación. Es que su amor es tan grande, el amor de Dios que está en ella, que no le afecta. En cambio, cuando nosotros no somos humildes, nos duele cualquier indiferencia pequeña. Y cómo el Señor nos va educando en este camino. Cómo poco a poco nosotros tenemos que ir moldeando nuestro corazón ante estas situaciones. Y no es que seamos indiferentes, no, sino que es el amor que está en nosotros, el amor de Dios, la divinidad de Dios, que nos hace estar por encima de cualquier cosa emocional con esas cargas negativas que muchas veces nosotros entramos en unas competencias y en unas situaciones hirientes. La persona humilde está por encima. Yo admiro tantas personas que tienen esa actitud en su corazón de estar por encima. Me impresionaba mucho ahora que los sacerdotes estuvimos en una jornada de formación en bioética. Hicieron una entrevista a varios sacerdotes, el padre Manuel Domingo, Monseñor Iriarte, Monseñor Tamayo, Monseñor Puccini y el padre Humberto Brum. Y lo que me tocó el corazón fue las palabras del Monseñor Víctor Tamayo, que reconocía con una humildad. Yo vivía ocupado haciendo oficio en el seminario, yo era acólito del obispo, yo no tenía tiempo para leer, no tenía tiempo para estudiar. Yo decía, qué humildad, está por encima de cualquier honor, de cualquier grandeza, porque la grandeza es precisamente que ha dejado que Cristo sea el más importante en el banquete. Él se ha sentado a contemplar a Cristo en el banquete y ha comido con Él en el banquete, ha compartido con Él.
ha servido, ha sido humilde. Y esa es la enseñanza de este texto hoy. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la capacidad de estar en el banquete con un agradecimiento, como dice al final la palabra. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, los ciegos, y serás de veras feliz, porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Y los cojos, los ciegos y los lisiados, los pobres, como dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, ellos no tenían derecho a presentar ofrendas en el altar, pero Cristo los integra y les devuelve la vida. Por eso el banquete, por eso la iglesia es una comunidad de milagros, porque en ella pueden participar todas las personas, porque en todos hay una actitud humilde de apertura, de escucha a Cristo y de cercanía con la persona que nosotros contemplamos como alguien muy cercano con el cual rezamos el Padre Nuestro y que somos capaces de decirle hermano, porque si decimos Padre es porque reconocemos que el que está a nuestro lado es hermano. Eso también significa tener un corazón humilde. Así sea que piense distinto a mí, que de pronto no sea de mi agrado, pero la iglesia está llena de muchas personas que quizás no son como yo, ni piensan como yo, pero el Espíritu Santo hace que una cosa nos una y es el amor de Cristo, el Espíritu Santo. Amén.